Muy buenos días, les damos la bienvenida a la rueda de prensa de Producto Interno Bruto PIB oferta correspondiente al tercer trimestre de 2017. Saludamos a los servidores de las direcciones territoriales, sedes y subsedes de todo el país que nos acompañan a través de videoconferencia. Les recordamos a los compañeros de los medios de comunicación que las preguntas y entrevistas deben realizarse una vez finalice la rueda de prensa. Agradecemos su comprensión y colaboración. Invitamos al doctor Carlos Felipe Prada a presentar los resultados de PIB oferta del tercer trimestre de 2017. Buenos días, ¿me oyen bien? Bueno. Buenos días, bienvenidos al DANE. Hoy vamos a presentar los resultados del tercer trimestre de la economía colombiana. Adelante. En el tercer trimestre de 2017, la economía colombiana creció 2,0%, comparada con el mismo trimestre del año anterior. En el tercer trimestre de 2017, 6 de las 9 ramas presentaron crecimiento positivo, 3 de ellas por encima del promedio de la economía. La que tuvo mayor crecimiento fue la agricultura, con 7,1%, donde se destaca el comportamiento de la producción de café, la cual aumentó 24,9%. En segundo lugar, los establecimientos financieros, con 3,2%, donde se destaca el crecimiento de los servicios de intermediación financiera, que crecieron 6,8%. En tercer lugar, las actividades de servicios sociales, comunales y personales, que crecieron 3,2%. Se destaca el crecimiento de administración pública y defensa, que creció 4,9%. Posteriormente, en suministro de electricidad, gas y agua, 1,9%, aumentó principalmente por el subsector de acueducto, alcantarillado y aseo, con 2,9%. Posteriormente, comercio, con 1,4%, se destaca el comportamiento de los servicios de hotelería y restaurantes, que crecieron 3,1%. En la rama de transporte, almacenamiento y comunicaciones, que creció 0,2%, se destacan los transportes por vía aérea, que aumentó 5,8%. Posteriormente, tenemos las ramas de la economía que crecieron negativo. La industria manufacturera se contrae 0,6%, que se explica principalmente por las caídas en los productos metalúrgicos básicos, con menos 11,7%. Puntualmente, el comportamiento negativo en la producción de oro. Por el lado positivo de la industria, tenemos crecimientos en ramas de la actividad de carnes, aceites y grasas, productos lácteos, productos de molinería y productos de café. Aquí es bien importante destacar que dentro de la industria manufacturera, la producción de petróleo registra un crecimiento por primera vez en muchos trimestres, y esto no se observaba desde hace aproximadamente 8 trimestres. Sigue adelante, explotación de minas y canteras, cae 2,1%, explicado principalmente por la caída en la producción de carbón. En construcción, cae 2,1%, y la caída se explica por una menor construcción de edificaciones, tanto residenciales como no residenciales. Se destaca el crecimiento de obras civiles en 8,8%. Siguiente. En el tercer trimestre de 2017, la economía colombiana aumentó su valor y se situó en 138 billones de pesos. Esto quiere decir que en lo corrido del año la economía colombiana ha ubicado su valor en crecimiento por 4,11 billones de pesos frente al año anterior. Para el tercer trimestre, la economía colombiana creció 0,8 con respecto al segundo trimestre de 2017. Si ustedes se fijan bien, esto es un crecimiento que tiene 0,7 puntos porcentuales por encima de lo que se observó
en el tercer trimestre de 2016. Y como es común en nuestra información, cuando tenemos más información que viene de las fuentes básicas, se hacen actualizaciones. En este trimestre, para el primer trimestre, el dato queda en 1,3%, pasando de 1,2% del agosto de 2015, que fue cuando publicamos el segundo trimestre, y el segundo trimestre queda en 1,2, pasando el valor de 1,3 que publicamos en el agosto 15. Estos son los principales resultados de la industria, del Producto Interno Bruto para el tercer trimestre. Sí. ¿Cuánto acumuló entre enero y septiembre? En crecimiento, 1,5%. ¿Listo? ¿Cuál es el análisis que hace a estos tres sectores que presentaron un balance negativo, que son minas, construcción e industria? Bien, estos tres sectores tienen dentro de los subsectores comportamientos mixtos. La economía presenta síntomas de reactivación, pasando de un crecimiento del tercer trimestre del año anterior de 1,2 al 2%. Se destaca, por ejemplo, en la construcción, que a pesar de tener crecimientos negativos en las edificaciones, hay un crecimiento positivo que no se había observado en los últimos trimestres, por ejemplo, en las obras civiles, que crecen al 9%. Hay sectores de la economía, particularmente en estas tres ramas, que están presentando resultados mixtos y que corresponden a una dinámica particular de cada sector de la economía y que sobre todo reflejan el comportamiento de la actividad económica en lo que hemos observado. Con la industria manufacturera, ¿qué es lo que está pasando? Que el año pasado no había crecido, o sea, estaba creciendo y pues no ha pasado nada así como extraordinario para que la producción industrial tenga esos comportamientos negativos. Recuerde usted que el año pasado teníamos el efecto de la ampliación de la refinería de Cartagena. Eso tuvo un efecto muy positivo en la industria manufacturera el año pasado. Concretamente en el tercer trimestre del año pasado, donde tuvimos crecimientos cercanos al 30%, y ahora el crecimiento en ese componente de la refinación de productos de petróleo ha bajado al 9%. Sigue siendo positiva, sin embargo, es menos positiva. Y como le digo, hay sectores de la industria manufacturera, en nuestros anexos que ya están publicados en la página web, pueden darse cuenta, que tenemos ramas de la industria manufacturera que tienen un crecimiento positivo y otras ramas de la industria manufacturera que tienen un crecimiento negativo. Por ejemplo, el crecimiento negativo que uno puede resaltar de alguna manera es el de las prendas de vestir. Ahí caen frente al trimestre anterior. Y así uno puede ver para cada componente de la industria manufacturera. Este 2% en comparación con la región, ¿qué tan bueno es? Pues sabe que le digo, esa es una muy buena pregunta. El DANE es la primera institución en América Latina que publica los 45 días. Probablemente México, no sé si ya lo habrá sacado, y Chile. Antes, como nosotros nos demorábamos un poco más, sabíamos de la región. Digamos que ahora somos de los primeros en tener datos de la región. Pero esto ya evidencia que esto es una recuperación lenta de la economía. Las evidencias que tenemos, la información con la que cuenta el DANE, nos permiten afirmar que tenemos una reactivación en la economía comparado con el tercer trimestre del año anterior. 2% es el crecimiento en este trimestre frente al 1,2% que se registró hace un año, y tenemos ramas como la agricultura, los establecimientos financieros y seguros, los servicios sociales y comunales, que están creciendo por encima de la economía y que están jalonando el crecimiento. ¿Alguna otra pregunta?
¿Listo? ¿Recibieron todos el...? ¿Sí? ¿A tiempo? ¿Lo recibió a tiempo? Bueno, listo. Si usted siempre nos dice que no, entonces quería estar seguro que lo recibieran a tiempo.